También, pues sí nos estamos lamentando como iglesia, pues uno de nuestros diáconos se fue. Hace algunos años yo tuve que entregar el diaconado. Yo fui varios años diácono a esta iglesia y debido a que debía tomar el manto pastoral, por eso tenía que entregar el diaconado. Yo creo mucho en los privilegios. Los privilegios de la iglesia, en la iglesia son muy, muy importantes. No es cualquier cosa. No es cuestión de que a aquel se me ocurre, a aquel me cae bien, pongamos a aquel otro. No, los privilegios en la iglesia son muy, muy importantes y es así como yo lo veo. Y tenía que entregar el diaconado y obviamente iba a empezar como pastor y básicamente en los primeros en quienes pensé y solamente con ellos me quedé fueron mi hermana Marta y el hermano Álvaro. Pero yo sabía que al hermano Álvaro le gustaba mucho el evangelismo, entonces dije, bueno, tal vez va a querer dedicarse al evangelismo. Y me acuerdo que atrás del templo, después de un servicio, me fui a hablar con él, fíjese hermano, que estaba pensando, con mi mamá estábamos pensando de que usted y la hermana Marta si se querían dedicar al evangelismo. Y entonces él me contesta, fíjate vos, porque así me hablaba, fíjate vos, que me duele la pierna, me duele esto otro. Entonces yo ahorita no me siento muy bien para el evangelismo. Bueno, hermano, fíjese que yo estaba pensando en eso y si usted no quería eso, pues entonces estaba pensando que fueran los diáconos de la iglesia. Y, bueno, sí, sí, inmediatamente. Si quiere, hable con la hermana Marta, pregúntele, a ver qué le dice. Y, no, no, sí, sí, vamos a ser los diáconos de la iglesia. Y considerarlo hecho. Y así fue, esa fue la historia de los diáconos. Ahora, no me gusta decir perdimos un diácono porque no lo perdimos. A mi papá le gustaba mucho esta expresión y que creo que es bueno que nosotros la tomemos, que hay una iglesia Getsemaní acá, pero también hay una iglesia Getsemaní allá, en la presencia de Dios. Y nuestro hermano Álvaro está ahora con la iglesia Getsemaní celestial. Allá está. Es una gran bendición también ser la iglesia la cual el Señor tomó para que sucediera este evento, que es un suceso tal vez el más importante en la vida de todo creyente, y más o menos de eso quiero hablar en el mensaje. Pero antes de entrar al mensaje, quería decirle, hermana Marta, que usted considérese como diaconisa y maestra de esta iglesia por el resto de su vida. Como dije, los privilegios no se rompen, no se acaban, no se desprecian, a no ser que uno los desprecie. Pero yo no creo en que se ceda solo así. Como dije, yo dejé el privilegio del diaconado cuando tuve que tomar esto, hasta ahí, hasta ese momento. Mi papá les llama vitalicios. Solamente hay una pareja más de diáconos vitalicios, que por irse a los Estados Unidos tuvieron que dejar el diaconado y obviamente dejar la membresía. Pero siguen siendo diáconos vitalicios y aun cuando mi papá se fue, aún así nosotros como iglesia le seguimos considerando diáconos vitalicios. Y es la misma historia con usted, hermana Marta. Siempre es lo mismo. Bien, entramos al mensaje. Existen muchos pasajes acerca del fin de nuestra vida humana. Obviamente los más importantes, y no cabe duda de que son los más importantes, pues son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta oportunidad no quería utilizar las palabras del Señor Jesucristo, quería utilizar las palabras del apóstol Pablo y al final las de Moisés. Vamos a ver algunos pasajes si tienen sus Biblias abiertas. Y solamente quiero señalar y que nos concentremos en ciertas cosas vitales al respecto. La muerte es algo que nosotros negamos por lo general. Es algo que a nosotros no nos gusta recordarnos, pues es un tema feo, ¿no? Molesto, difícil y todo lo demás. A veces incluso tenemos que rechazar o intencionalmente dejar de pensar en aquellos nuestros seres queridos que ya han partido precisamente porque pensar en ellos es doloroso. Es doloroso. Pero la Biblia es bastante clara y no hay vuelta de hoja, no existe lugares a medias. Es por esa razón que nosotros no hacemos, ni siquiera vamos a velorios formalmente de personas inconversas, no porque sea pecado, sino porque, ¿qué le va a decir a una persona inconversa? ¿Qué le podemos decir? Lo siento,
Hasta ahí. Nada más es lo que podemos decirle. Porque verdaderamente una persona inconversa se ha condenado. No existe el purgatorio, eso lo sabemos claramente. No existe el limbo. Las almas no se quedan aquí rondando. Cuando la persona deja este cuerpo, el cuerpo se convierte en un despojo, por así decirlo, es la palabra formal. Es lo que dejó atrás. Es una parte de él, como sus uñas, como nuestras uñas, como nuestro cabello. Simplemente esa persona ya no está ahí. Y esa fue la educación que me dio mi papá y la que aprendí a través de todos los mensajes y de todos los velorios y funerales que vimos en aquel tiempo desde que yo era niño. Todavía me acuerdo de los colochos de Denis. Denis era colocho, por si no por si no lo sabían. Desde aquel entonces mi papá decía, ahí ya no está. Ahí ya no está. Y a mí me entró tanto en la cabeza eso y en el corazón, me entró tanto ese pensamiento que yo no siento ninguna necesidad, yo no sé y respeto a cada quien, pero yo no entiendo cuál es la necesidad de algunas personas de ir a los cementerios. No entiendo. Lo respeto, pero no sé por qué. Y de hecho hay personas que le hablan a la lápida, que le hablan, ¿no? A las vasijas a veces cuando los creman, les hablan como si ahí está, ahí ya no está, ahí ya no hay nada. Apenas fue una parte de su cuerpo o su cuerpo entero. Fue una parte de él mientras estaba en esta vida. Pero ahí esa persona, su ser querido, ya no está. Obviamente no nos vamos a concentrar qué pasa con los inconversos. Ya sabemos muy bien qué pasa con los inconversos, pero ¿qué pasa con los creyentes y la muerte? Filipenses 1, 21 en adelante. Vamos a leer solo 5 versículos. El contexto de este pasaje es que el apóstol Pablo estaba preso. El apóstol Pablo estaba preso, no se sabe si en Roma específicamente, si fue en ese lugar de encarcelamiento en Roma o en Cesarea de Filipo. Esto es cerca de Jerusalén. Pero ahí pasó una temporada, después en Roma. No se sabe en qué momento fue que escribió esto, pero sabemos que estaba preso. Y el apóstol Pablo, pues no sabía si iba a vivir o no. No sabía cuál sería su sentencia, cuál era el castigo que le iban a dar, y de hecho era probable que lo mataran por ser un disidente, por ser alguien que hablaba contra el imperio romano, etcétera, etcétera, por cualquier cosa, pero lo iban a matar. No es como en nuestro tiempo, ¿no? Que solamente lo meten a uno a la cárcel, que esté ahí un rato, después lo sacan y ya que siga su vida. No, el apóstol Pablo se estaba enfrentando ante la duda, ¿será que voy a vivir o será que voy a morir? ¿Me van a matar? Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ojalá que al final de este mensaje podamos entender qué significa eso. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Ambas cosas. Vivir o morir. No sé qué elegir, si vivir o morir. Vean el pensamiento del apóstol, es increíble. Porque ¿quién de ustedes está pensando, ojalá, no sé si elegir entre vivir o morir? ¿Sigo viviendo un poco más o mejor me muero? ¿Cuál de las dos voy a elegir? Pero el apóstol Pablo está haciendo sinceramente esta elección. Si vivo es para servir, es en beneficio de la obra, para seguir sirviendo al Señor, para que más almas vengan a Cristo. Hay una necesidad. Pero si muero, ¿qué pasa si yo muero? ¿Qué pasa si me llevan la carta de sentencia? ¿Qué pasa si me llevan en ese instante la espada para quitarme la cabeza? ¿Qué pasa? Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor que cualquier beneficio de este mundo, muchísimo mejor que cualquier placer que existe en esta vida,
Muchísimo mejor que todas las riquezas de este mundo es estar ya con Cristo Jesús. Eso es lo que nos espera. Esa es la esperanza que tenemos. Pero yo les pregunto, ¿tenemos la misma esperanza así como el apóstol Pablo? No sé qué elegir. Es que yo ya no pertenezco a este mundo. Eso era lo que decía el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo ya no pertenezco a este mundo. Lo que ahora vivo en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y Él se entregó a sí mismo por mí. Yo lo que quiero es estar con Él. Esa es mi dicha. Esa es mi alegría. No es simplemente una esperanza, es mi mayor anhelo poder estar con Él. Pero dice el versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esta parte es muy importante, necesario. ¿Estamos en esta vida porque somos necesarios o solamente estamos vegetando? Nuestro tiempo de servicio ya se acabó, nuestro tiempo de trabajo ya se acabó. Bueno, yo ya terminé de criar a mis hijos, ya terminé mi carrera, ya terminé mi trabajo, ya tengo mi negocio, me puedo quedar sentado, ya no soy necesario. En la obra de Dios, todos somos necesarios en todo momento. Y ese es el mayor consuelo que yo les puedo dar. Si se siente triste, sirva a Dios. Si se siente solo, sola, sirva a Dios. Si siente que ya no tiene propósito en la vida, pues en la obra de Dios siempre tendrá propósito. Siempre hay necesidad. Es que yo solo puedo orar, pues ore. Eso es lo que hace falta. Yo solo le puedo hablar a mis vecinos, háblele a sus vecinos. Muéstrele las verdades de la gracia de Dios. Siga haciendo la obra por lo cual siempre será necesario o necesaria. Y entonces el Señor le dará consuelo. Esa es la razón por la cual estamos acá. Muy importante. ¿Estamos aquí para gozar la vida? ¿Para gozar del mundo? ¿Para gozar de los bienes de este mundo? No, estamos aquí porque somos necesarios. Si yo le pregunto, ¿usted es necesario? ¿Usted es necesaria? ¿Soy necesario para mi congregación? ¿Soy necesario para mi familia? Soy necesario. Para que conozcan más de Dios. Para que alcancen más el conocimiento de la fe. Dice versículo 25, confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Sabemos que el apóstol Pablo vivió un poco tiempo más después de eso. Ahora, esto me llama la atención. A veces nos encontramos, y tenemos que ser honestos, a veces nos encontramos con estas situaciones, pero yo nunca he visto un ángel, yo nunca he visto al Señor, yo nunca he visto ninguna cosa sobrenatural. ¿Será que es verdad? ¿Será que yo muero? Y si muero, ¿qué va a pasar? A veces vienen estas crisis existenciales, pero yo les digo esto. Tomemos muy en cuenta el testimonio de quién está hablando. El apóstol Pablo no estaba hablando de alguna esperanza como nosotros tenemos esperanza. Nosotros sabemos y creemos que al morir vamos a estar delante del Señor, pero el apóstol Pablo lo había visto. Él dice, yo fui al paraíso, fui llevado al paraíso, fui al tercer cielo. Estuve escuchando a los ángeles y escuché lenguas humanas, pero también angélicas. Yo conozco. Es importantísimo el testimonio del apóstol Pablo. Yo sé qué es esto. Y sé que vale más que cualquier familia, vale más que cualquier riqueza, vale más que cualquier cosa. Yo he visto, su conversión fue ver literalmente al Señor Jesucristo en su faz, en su gloria, en su majestad. ¿Cómo podía después desear otra cosa? ¿Cómo podía después ver importancia en las riquezas? Al contemplar esa majestad, ya no queda espacio en el alma
para desear las cosas de este mundo. Los creyentes que más se duelen es porque más dependen de esta vida. Por lo general, porque tienen menos conocimiento de la verdad de la Escritura. El apóstol Pablo tenía un testimonio palpable. Él había andado ante la presencia de Dios. De ahí había recibido su evangelio. Como dice en Gálatas, a mí nadie me enseñó mi evangelio. A mí nadie, por eso decía mi evangelio. Nadie me lo mostró, ningún apóstol. Yo fui a ver a los apóstoles, pero ellos no me enseñaron nada. A mí me lo dio directo el Señor y para eso me llevó al cielo. Por eso es que estaba en su presencia y por eso es que estaba viendo a los ángeles. Él tenía un testimonio palpable. Así que creamos a ese testimonio. Que verdaderamente lo más grande y lo más maravilloso nos espera cuando esta vida se acabe. Nosotros no vamos a sufrir, nosotros no vamos al dolor, nosotros no vamos a la miseria, nosotros no vamos a la ruina. Esos son los otros. Al morir, nosotros empezamos nuestra verdadera vida. De hecho, dice capítulo 3 de Colosenses, cuando Cristo vuestra vida, dice el apóstol Pablo, Él es nuestra vida. Y dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, allá. Entonces vamos a empezar nuestra verdadera vida. Esto no es nuestra verdadera vida. Y sería bueno que se lo repitieran todos los días. Esto no soy yo. Yo no soy este cuerpo. Lo estoy usando en este momento. Apenas es un vaso de barro. Es apenas una vasija, como dice el apóstol Pablo. Esto yo lo voy a dejar. Y voy a tomar esa presencia gloriosa que es al ver y al contemplar el rostro de nuestro Señor. Tengamos seguridad entonces en ese testimonio. Otro pasaje, vamos a ir a otro pasaje. 1 Corintios 15. ¿Qué es la muerte para el creyente? 1 Corintios 15. A partir del versículo 35, vamos a leer solo unos versículos. Disculpen que todavía tengo un poco de tos. Dice versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. ¿Por qué usa este versículo el apóstol Pablo? ¿Y por qué habla de siembra? Hago señalar eso, porque de hecho de lo que está hablando es de la resurrección. Básicamente todo el capítulo nos habla sobre la resurrección. Ustedes lo pueden leer en su casa tranquilamente. Y hay muchísimas cosas que no la vamos a ver, solamente voy a señalar algunas cuantas, pero está hablando sobre la resurrección, está hablando sobre la muerte, está hablando sobre qué va a pasar precisamente con la muerte. Y me llama la atención que dice, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Qué es entonces la muerte? Según el apóstol Pablo y según este pasaje. Como les dije, hay varias cosas que no lo vamos a ver. Solamente quiero señalarles algo. Nosotros al morir, y ojalá que les quede bastante claro, nosotros al morir estamos sembrando, estamos haciendo nuestra última siembra.
Puede ser que hay algunos que no crean en lo del diezmo y en las ofrendas y yo no diezmo porque así dicen los videos de Facebook, que no hay que diezmar y todo ese tipo de cosas. Si usted quiere poner su apoyo en eso, pero lo que no puede negar por sobre todas las cosas es de que estamos en esta tierra y estamos en esta vida para sembrar. Todo el tiempo. Y lo importante es cómo estamos sembrando. ¿Cómo estamos sembrando? Y que cuando estemos delante de la presencia del Señor es ahí donde principalmente recibiremos la cosecha. Aunque en esta tierra, en esta vida también recibimos parte de esa cosecha. No voy a decir pequeña o grande, pero sí es menor que la gran cosecha que vamos a recibir cuando el Señor nos premie por nuestras obras. El punto es, ¿cómo está sembrando? ¿Cómo va a ser usted esa siembra final? ¿Se da cuenta que su cuerpo es una semilla? Que es su semilla la cual usted va a sembrar y que es en base a esa semilla como usted va a resucitar en gloria, transformado, regenerado, glorificado, exaltado, para que podamos contemplar la gloria de Dios, para que le veamos tal y como Él es, como dice el apóstol Juan. ¿Qué quiero decirles, hermanos? Según lo que dice el apóstol Pablo, que nuestra muerte, y espero que lo entendamos bien, nuestra muerte es importantísima. Es necesario que muramos físicamente. Es necesario que dejemos este cuerpo. Se está preparando. Obviamente no va a pasar mañana, primero Dios, pero se está preparando desde hoy. ¿Cómo será esa su siembra final? ¿Cómo entregará al final su cuerpo, su semilla, para ese momento glorioso después cuando venga el Señor Jesucristo y le llame de la tumba y le levante de ese lugar y le haga brillar con su luz? ¿Cómo será? Estuvimos orando por tantísimos días, básicamente desde que lo supimos, desde un poco menos del año pasado. Estuvimos orando y orando y orando y básicamente era nuestra primera petición sobre el hermano Álvaro. Señor, sana al hermano Álvaro, sana al hermano Álvaro. Y tal vez algunos dirán, bueno, el Señor no lo quiso sanar. No estaba en su voluntad sanarlo. Entiendan, hermanos, que nuestra salud toda y nuestra felicidad está en la voluntad de Dios, completamente. Nuestra muerte física de todos está también en la voluntad buena y perfecta de Dios. Es necesario, nosotros ahora no entendemos por qué, pero sí lo vamos a entender. Es necesario que entreguemos nuestro cuerpo y que sea esa semilla gloriosa para que al final, cuando veamos la resurrección, entonces vamos a decir, tenía razón el Señor. Como iglesia, y es el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que oremos y que creamos, que confiemos, que el Señor lo puede levantar, que el Señor le puede quitar ese mal. Por supuesto que lo puede hacer. Él no se ha cansado, no se ha fatigado, su brazo no se ha cortado, como mencionan en el Antiguo Testamento. Pero es parte del plan de Dios también que nosotros demos la última siembra, que sembremos nuestro cuerpo en la tierra. Es parte de la voluntad de Dios, es parte del deseo de Dios. Y por eso mismo nosotros tenemos que, como iglesia, bueno, ya oramos, ya confiamos, y ahora tenemos que apoyar y consolar y cuidar a los hermanos. Seguir orando, seguir confiando, seguir esperando y al mismo tiempo agradecer al Señor por esta gran obra, por este trabajo. Cada uno de nosotros tendrá el mismo fin, morir. El punto es, ¿cómo será? ¿Cómo entregará usted su semilla?
¿Cómo plantará usted? ¿Qué está haciendo hoy? ¿Está practicando la siembra? Y eso es a través de todo, a través de la adoración, a través de la ofrenda, a través de diezmo, a través de hablarle a otras personas, llamar a otras personas al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta tan importante que es? La muerte para el inconverso es desgracia, desdicha, ruina y sí, eso es. De hecho, ni siquiera se dan cuenta cuánta ruina es hasta que llegan allá, alejados de todo, en la oscuridad y en dolor, como dice el Señor, en grave sufrimiento. Pero para nosotros no. Nuestro hermano Álvaro acaba de hacer su siembra final. Es así como sella su trabajo. Él estuvo sembrando. No solamente a través de ofrendas, a través de su palabra, a través de su enseñanza. Me recuerdo hace algunos meses, como 2, 3 meses, el hermano Álvaro todavía nos puso a correr buscando Biblias porque había evangelizado y había convertido a 3 personas. Y nos puso a correr buscando Biblias y le llevábamos libros de mi papá y que se los entregara a estas personas. Él sabía quién era. Pero él seguía sembrando. Aunque estaba enfermo, seguía sembrando. No podía caminar, pero seguía sembrando. No podía estar en la iglesia, pero seguía sembrando, seguía sembrando, seguía sembrando. Y por supuesto sembró en su familia. El Señor dice acerca de los antiguos, acerca de los patriarcas, y esto es lo que más me gusta. Habla sobre Jacob y habla sobre Abraham y dice, yo sé, dice el Señor, yo sé que cuando Él ya no esté, sus hijos me seguirán. Eso es ser padre. Eso es ser padre. Ah, no, pero yo le doy de comer a mis hijos. Sí, el gobierno puede darle de comer a sus hijos. No está haciendo la gran cosa, discúlpeme. Sí es bueno y es importante. Pero si usted ya no está, sus hijos van a seguir al Señor hasta la muerte de ellos. Póngase a pensar seriamente en eso. Y si piensa que no, entonces corrija, cambie, haga las cosas diferentes. Y el último pasaje, y con este termino. Génesis 49. Jacob está, bueno, es casi el último capítulo de Génesis y Jacob está dando ya sus últimas palabras sobre esta tierra. Jacob era un profeta, así que sabía lo que iba a pasar precisamente con él después de su muerte. Y me gusta esto, y se los quiero dejar. Génesis 49, 29, son otra vez 5 versículos. Dice Jacob, este es Jacob hablando. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Estas son palabras de Jacob. Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. Esta es la cueva de Macpela que compró Abraham. Y dice, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo. Era el único terreno que tenía Abraham. A pesar de ser muy rico, tener muchas cosas y muchas posesiones y muchos siervos, Abraham no tuvo ninguna posesión. Eso es muy importante. De hecho, como describe su vida, Jacob es mi peregrinar. Él se sentía un peregrino, al igual que su abuelo Abraham. Con el mismo campo que Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham, a Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, ahí también sepulté yo a Lea. La compré del campo y de la cueva que está en él, fue de los hijos de Et. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró
y fue reunido con sus padres. Cualquier interpretación más adelante sería bueno ver el contexto para cualquiera que diga, bueno, pero eso de reunido con su pueblo o fue reunido con sus padres se refiere a la sepultura. No, de hecho estaba en Egipto. Él murió en Egipto, ¿se recuerdan? Porque ahí estaba José. Y entonces, ¿qué pasó? Lo embalsamaron, como era la costumbre de los egipcios. Y fue a los varios días que lo llevaron a la cueva de Macpela. Entonces, Moisés, ¿de qué está hablando ahí? Fue reunido con sus padres. ¿De qué está hablando? Está hablando del encuentro, de la reunión. Está hablando de que al morir, Jacob fue tomado. Por eso es una forma pasiva, es muy importante. Él no se reunió, fue reunido. Dios lo reunió con sus padres. Y eso es lo que nos espera. Al partir mi papá, yo lo que sentí fue, perdí su amor. Y tuve unas horas ese problema. Dejé de tener ese cariño, dejé de tener esa pena. Y eso obviamente a través de la esperanza de la palabra de Dios, en donde me doy cuenta que mi papá sigue siendo mi papá y toda mi familia que ya se ha ido sigue siendo mi familia. Allá. Obviamente han cambiado, obviamente están distintos, obviamente piensan cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos y están viendo cosas gloriosas y maravillosas que un segundo del cielo vale más que toda una vida en esta tierra. Pero Dios nos va a reunir. Todavía no es el tiempo. Pero Dios se acuerda, Dios nos va a reunir. Y eso es lo que tenemos que pensar. No quiero que malentiendan. Una vez dije algo y lo malentendieron. Nuestros seres queridos en la eternidad no nos están viendo, al menos hasta donde entendemos. Nuestros seres queridos en la eternidad no están pidiendo por nosotros, no están intercediendo por nosotros. Esas son ideas católicas. Pero nos siguen recordando. Nos siguen recordando. Ha cambiado su condición, su forma es distinta. Simplemente con dejar el cuerpo, hermanos, simplemente con eso ya ha cambiado nuestra forma de ser. Aunque pensemos que no. Pero siguen recordándonos y ese amor, sobre todo, que fue lo que pensé y lo que me dolía en esos días, en esos instantes, ese amor ahí está todavía. No importa que haya pasado a otra dimensión, no importa que esté afuera del universo, más allá del universo ante la presencia de Dios, aunque Él esté contemplando cosas maravillosas, ahí está guardado siempre el amor que tuvo hacia mí, y tuvo hacia mis hermanos, y tuvo hacia mi mamá, y hacia todos sus seres queridos. Y es un recuerdo maravilloso. Y sobre todo es un recuerdo maravilloso pensar que al final el Señor sabe, en su grandeza y en su potencia, Él sabe que yo voy a querer ver a mi papá y voy a querer ver a mi hermana y voy a querer ver a todos mis seres queridos cuando partan. Y lo que va a hacer el Señor es reunirnos, hacer esta reunión de cada uno de nosotros. ¿Nos espera algo mal? ¿Nos espera algo difícil? La vida, la muerte, quiero decir mejor, es terrible del creyente. Yo espero que nada más viendo estos pasajes, solo estos pasajes, se den cuenta que la vida, la muerte del creyente es maravillosa. Pero depende de ustedes cómo hagan su siembra al final. Regreso al segundo pasaje. ¿Cómo sembraron? ¿Qué están haciendo hoy? ¿Cómo van a entregarse a Dios? Para yo hacer mi siembra final tengo que haber aprendido a lo largo de toda mi vida. Sembrar, sembrar, sembrar. Porque al final voy a hacer esta siembra última. Mi mejor semilla. Mi mejor semilla será dar ya mi cuerpo completo
esperando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos esperan cosas grandiosas y gloriosas por un breve momento. Me gustan las palabras, las expresiones del apóstol Pablo. Esta leve tribulación momentánea. Por un momento, por una leve tribulación momentánea, es un instante que tienen que sufrir un poco. Y así es toda la familia en este momento la familia Ramírez tienen que sufrir un poco. Es una leve tribulación momentánea y después vendrán todas estas grandes promesas que ustedes ya están empezando a ver, porque están viendo las señales del Espíritu Santo, cómo consuela el corazón, cómo cambia la mente. Pero no se preocupen, al cabo de tiempo, a veces pasan cosas en el cerebro, no se preocupen. La promesa del Señor sigue siempre en pie y es siempre fiel. Él al final les reunirá. Y ese encuentro será maravilloso. Tenemos absoluta seguridad de eso. Que el Señor les bendiga.